Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos como conferencista Andrés Cadena Venegas. El tema de su conferencia es el futuro del trabajo en Colombia post-pandemia. Andrés es miembro del directorio de McKinsey Global Institute y líder para América Latina de la práctica del sector público y social de McKinsey Company. Durante las últimas 2 décadas, Andrés ha servido como asesor de varios gobiernos de América Latina, así como de los principales bancos multilaterales y algunas de las principales empresas de los sectores financieros, de consumo masivo y de telecomunicaciones de la región. Actualmente es socio senior de la oficina McKinsey en Bogotá. Entonces, Andrés, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación a esta tribuna Colpatria Olimpia, y por favor el piso es tuyo. Muchas gracias, oye, mil y mil gracias. Gracias, Santiago, gracias a todos por la invitación. Yo lo que quisiera hacer es, de alguna forma, introducir un par de puntos de vista, entendiendo que lo que voy a decir representar mucho más mis puntos de vista que los puntos de vista de McKinsey. Y abrirlo más bien a una conversación con ustedes, a un conversatorio sobre lo que dije, y si les pareció interesante o si les parece que esos puntos de vista son demasiado sesgados. Pero bueno, yo quisiera de pronto, el tema que vamos a tocar es el futuro del trabajo, pero yo quisiera empezar por un marco metodológico para entender bien por qué es tan relevante el futuro del trabajo y la pregunta sobre para dónde vamos. Y me va a parecer curioso cómo lo voy a enfocar, pero yo quisiera hablar del modelo de desarrollo que tenemos en América Latina. Y con base en eso, de por qué la importancia de pensar muy bien y repensar el mercado laboral y el futuro del trabajo. Y quisiera hacerlo con base en una reflexión, y es, yo no soy historiador ni historiador económico, pero me gusta mucho la historia y la economía. No soy economista tampoco, soy ingeniero. Y de alguna forma, si yo fuera a simplificar de alguna forma el modelo de desarrollo sobre el cual nosotros nos hemos venido ejercitando y el cual es la base de nuestra sociedad en América Latina y en Colombia, yo lo simplificaría de la siguiente forma. Yo diría que nuestro modelo de desarrollo está muy influenciado por 4 eventos históricos, por lo menos, que definen ese modelo. El primero de ellos, que define nuestro modelo político, que es la democracia, democracias participativas como las que tenemos en Colombia y en el resto de la región, en Occidente en general, lo definió principalmente la Revolución Francesa, la caída de los regímenes absolutistas monárquicos y la separación de poderes de Montesquieu. Y nosotros definimos y dijimos, oiga, esto nos gusta, parece muy interesante y vamos a adaptarlo, empezando por la propia Francia, después algunos otros países europeos, los Estados Unidos y toda América Latina. Todos nos embarcamos en ese modelo y de esa forma, de alguna forma, nos occidentalizamos en nuestro modelo político y definimos que somos ahora una democracia. El segundo concepto que es muy importante dentro de ese modelo de desarrollo es la economía de mercado, que es la combinación de un par de efectos económicos importantes. El primero de ellos es, nosotros introdujimos 2 grandes elementos. Un primer elemento que ocurre con la revolución industrial hace también más de 200 años, en donde, perdón que acaban de entrar mis hijos, les voy a decir que estoy hablando, si no nos dejan ni un segundo. Un segundito, por favor. Qué pena con ustedes la interrupción. El segundo componente es la revolución industrial. ¿Y por qué es tan relevante? Porque nosotros nos basamos en un modelo de democracia con economías de mercado. Y la economía de mercado es un concepto relativamente nuevo, tendrá 200 años. Y es un concepto que viene principalmente de la revolución industrial. La revolución industrial fue muy importante para nosotros. Nosotros lo que hicimos fue una transformación energética hace 200 años y aprendimos a utilizar el cerebro y no solamente las manos. Obviamente antes de la revolución industrial había otras tecnologías importantes, pero el gran concepto es el concepto de productividad, que tiene mucho que ver con el futuro del empleo. Y lo que encontramos ahí es que al poder transformar la energía y poder nosotros
arar el campo y no sacar una hora de hombre equivalente con un asadón, sino sacar 200 o 300 horas equivalentes con una máquina de vapor que se llama un tractor, pues descubrimos que lográbamos unas productividades inmensas utilizando las máquinas, que no es nada diferente de la capacidad del hombre de innovar y de incorporar tecnologías a su trabajo del día a día. Y eso es el segundo componente fundamental de nuestro modelo. Economías democráticas de mercado. Y el tercero de ellos es la iniciativa privada. En esa economía democrática, en esa economía de mercado, nosotros definimos un rol para el dueño del capital diferente del rol para el dueño de las horas, que es el empleado, o para el dueño de la tierra o cualquier otro. Y dijimos que al final del día el capital era el que tomaba el último riesgo y el último retorno. Y generamos un modelo capitalista, un modelo de iniciativa privada, donde también se definen unos roles para los distintos estamentos de la sociedad. El Estado asumió un rol de crear unas oportunidades desde el punto de vista de plataformas en las cuales se invierte, y los empresarios asumen un rol de tomar esas oportunidades y de transformarlas en empleo a través de la inversión. Y ese es nuestro modelo. Nuestro modelo es democracia, es economía de mercado y es iniciativa privada. Y alrededor de esos tres conceptos tan importantes, tan relevantes, que son la base del desarrollo económico del hemisferio occidental y de América Latina y de Colombia, definimos un contrato social, que yo lo pondría en el medio. Y ese contrato social es la relación entre el ciudadano y el Estado. O también se puede ver como la relación entre el empleador y el empleado. Cuando hablamos del empleador y el empleado, son los salarios que se pagan y son las condiciones de trabajo y de desarrollo y de bienestar. Cuando son entre el ciudadano y el Estado, son principalmente cuatro. Son las condiciones o no de pobreza que tiene una población o de riqueza relativa. Son las condiciones de salud, es el cubrimiento a través de oportunidades de generación de empleo, y es la seguridad social representada en los años de vejez y la posibilidad de tener o no tener una pensión. Y eso define esa interrelación. Y nos fuimos, perdón, por una senda de crecimiento desde Bolívar y Santander, en donde adoptamos estos elementos. Y en la medida que fueron pasando los años, fuimos adaptando los demás elementos. Pasó la revolución industrial y empezamos a adquirir tecnologías. Viene la Segunda Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial lo que hace es que enfatiza ese modelo y lo lleva a lo que tenemos hoy en día. Antes de la Segunda Guerra nosotros éramos un país como el resto de la región y como en buena parte del mundo, éramos un país rural, no éramos un país urbano. La guerra lo que hace es que acelera el desarrollo tecnológico, y con ese desarrollo tecnológico y las necesidades que había, acelera la urbanización del mundo, empezando por los Estados Unidos y por Inglaterra y por Alemania y por Japón, los países de la guerra. Pero nosotros, como estábamos embebidos en esos conceptos y no nos eran poco familiares, nosotros tomamos los conceptos más rápido y el proceso de urbanización ocurre casi en paralelo. Y por eso América Latina tiene en su gran mayoría, en los grandes países, 80% de urbanización, que es el mismo número que los Estados Unidos. Nosotros en los años 60, 70 y 80 creamos las grandes urbes. Hubo una migración mal entendida muchas veces por los políticos y politólogos como una migración fruto de la violencia. Yo no niego que haya habido mucha violencia en Colombia, ni más faltaba, pero la migración no es, la causa principal de la migración colombiana no es la violencia, es el acceso a oportunidades que trae la revolución industrial y la apropiación tecnológica. Porque la misma velocidad de crecimiento que tuvieron Bogotá, Medellín, Barranquilla o Cali, la tuvieron Lima, Ciudad de México, Río de Janeiro, Buenos Aires, en los mismos años. Entonces, lo que hay detrás de eso es una apropiación de un nuevo modelo de desarrollo, que es un modelo que ya no es rural, sino urbano, en donde la gente dice, oiga, tiene todo el sentido del mundo ir a vivir a las ciudades. Primero, porque los días son de más de 6 horas, y eso es una maravilla.
Por fuera de las ciudades no había servicios públicos, en muchas partes del territorio todavía no los hay. Segundo, porque me pagan por mi trabajo mucho más allá de lo que yo necesito para comer. En el agro, históricamente, y ha sido por miles de años, en los minifundios, la gente apenas logra sobrevivir con lo que trabaja. La capacidad de ahorro es nula. En las ciudades empiezo a ganar por encima de mi capacidad de sobrevivencia. Y la tercera y la más importante, la capacidad de socializar, de tener entretenimiento, de que si el día no acaba a las 6 de la tarde, yo puedo salir a un bar o a una discoteca y si quiero buscar un novio o una novia no me tengo que subir a caballo durante 5 horas. ¿Y eso qué genera? Eso genera en América Latina una explosión demográfica con mayor capacidad adquisitiva y una formación de una clase media incipiente importante, con excepción de un país que era Argentina y después Venezuela, pero los demás países, bueno, y Cuba que va para el otro lado, pero en donde se empieza a formar esa clase media en América Latina, que es el resultado de este modelo. Nuevamente, democracia, iniciativa privada, economía de mercado, una propuesta en el centro, que es nuestro contrato social en Colombia, y todo eso enmarcado, para terminarles ese primer concepto, en una institucionalidad. Una institucionalidad que viene de muchas fuentes, pero que principalmente viene, no únicamente porque hay algunas instituciones creadas antes de eso, también de la Segunda Guerra. Resulta que en la Segunda Guerra hay unos ganadores y unos perdedores, pero hay un gran ganador. El gran ganador es los Estados Unidos de América, que como potencia global define un nuevo orden global. Y ese nuevo orden global cree en este modelo, más que nadie, son democráticos, creen en la intención de voto, son una economía capitalista y son una economía de mercado. Y plantean una serie de instituciones para que el resto del mundo, entendiendo cuál es el camino, el sueño americano, siga esos parámetros. Y se crean, ya sea en Bretton Woods o anterior, se crean las Naciones Unidas, se crea NATO, se crea la Organización Mundial de Salud, se crea el Banco Mundial, se crea la IFC, para la región se crea el Banco Interamericano de Desarrollo, se crea la OEA, una cantidad de mecanismos que son agencias multilaterales y agencias de apoyo supragubernamentales para que este modelo funcione. Y ese es el modelo sobre el cual nosotros basamos nuestro crecimiento y en el cual estamos todavía hoy en día insertados en América Latina y en Colombia. Primer concepto. Segundo, miremos el contexto actual. ¿Qué está pasando con ese modelo? En ese concepto particular ahorita, ¿qué está pasando? Resulta que el modelo, que era un modelo que estaba tan avanzado y tan perfeccionado de alguna forma, que algún economista, pues más que economista, un filósofo muy famoso que es Francis Fukuyama, escribió un libro que se llama El fin de la historia, donde decía, oiga, ya hay un modelo ganador. Pues no es tan cierto, no en este momento. Resulta que, ¿qué ha pasado mientras tanto? ¿Qué pasa en los últimos 60 años? Pasan varias cosas muy importantes. La primera de ellas es que este modelo empieza a expandirse de una forma relativamente muy exitosa en el occidente, relativamente exitosa en algunos de los países del antiguo bloque soviético, incluyendo Rusia. Pero cuando llega al Asia y empieza el modelo a plantearse en Asia, hay un choque cultural fuertísimo entre el modelo y la cultura milenaria asiática. ¿Y en qué consiste para mí, dentro de mi subjetividad, ese choque cultural? Resulta que, de alguna forma, se nos olvida que Asia, si uno no toma los últimos 200 años, si no se atreve a mirar hacia atrás la historia, y podemos ir a 2000 años atrás, podemos ir 5000 años atrás, el eje político y económico y probablemente social del mundo no estaba en Occidente, estaba en el Asia. El eje económico era la Mesopotamia, pero el eje político y el eje económico estaban muy enfocados hacia Oriente. Es más, casi el 60% del PIB global se representaba únicamente en dos economías actuales, la India y la China. Una que despertó hace varios años y la otra que está despertando. ¿Y cómo despiertan? Esas economías estuvieron cerradas por muchísimos años, fueron perdedoras en las guerras, a propósito. Nunca se mezclaron ni culturalmente al nivel de otras economías, ni política ni económicamente, pero
en el expansionismo y en el desarrollo de este modelo occidental, les llevamos el modelo. Y les dijimos, oiga, nosotros queremos que ustedes sean democráticos, que tengan una iniciativa privada y que tengan una economía de mercado. Yo dije, déjame ver cómo es ese cuento. ¿Y cómo lo hicimos? A través de un proceso económico de desarrollo de mercados y especialización del trabajo, en donde la mano de obra que se veía como más barata empezó a salir en exportación como flujos de talento y flujos de mano de obra, acompañando flujos de inversión a los países asiáticos, particularmente a la China. Y cuando la China recibe ese conocimiento, estamos despertando un gigante dormido que entiende el modelo, lo estudia y se apropia parcialmente del modelo. Apropia una parte muy importante de economías de mercado, una parte de iniciativa privada, pero no apropia y no cree necesariamente en el modelo democrático. Y entonces surge una nueva tendencia muy fuerte y una situación geopolítica muy interesante entre las economías que creen en el modelo como está montado y otras que creen en un state capitalism, por ponerle un nombre en inglés. Siendo tal vez la más importante la China, no la única. ¿Y eso por qué es tan relevante para nosotros? Porque lo que está pasando en América Latina nosotros tendemos a pensar que es nuestro problema. No lo es un problema geopolítico global de una dimensión impresionante. Esa es la primera tendencia de lo que pasa en el corto plazo. La segunda que pasa, que creo que es muy importante, es que en el mundo económico, más allá que en el mundo político, empiezan a tener unas transformaciones importantísimas fruto de ese crecimiento de China, particularmente los flujos de comercio que llevan esa inversión a la China. La tercera, y tal vez igual de importante o más importante, que afecta a nuestro contexto de una forma significativa y está para quedarse también, es una tendencia de largo plazo. Acá quitamos la coyuntura de lo que leemos en los periódicos, estos son los temas de verdad gruesos de lo que está pasando, creo yo, es la era digital. ¿Y qué es la era digital? No es nada diferente de la tendencia que empezó hace 200 años con la revolución industrial, por eso se llama la revolución industrial 4.0. Hemos ido por una primera, una segunda, una tercera, una cuarta, que son diferentes evoluciones que le hemos puesto a una tendencia que es dinámica. Además, no es que pase un día para otro y se corten, sino que aparecen unas tecnologías que son tan transformadores y tan disruptivas que rompen en eras ese proceso evolutivo de utilizar la mente y utilizar el tractor en vez de las manos. La primera, por supuesto, fue la máquina de vapor, la transformación del vapor. La segunda fue la transformación energética del petróleo y la electricidad. La tercera fueron las redes sociales, no sino el Internet y las tecnologías ITC. Y la última ha sido la capacidad de poder procesar, que son la era de la silicona, ¿sí? De los semiconductores. Y es la capacidad de procesar masivamente información, lo cual permite trabajar con data y esa data con esa capacidad de procesamiento, llevarla a las máquinas y que las máquinas a través de inteligencia artificial sean capaces de pronosticar resultados. Y esa es la cuarta revolución industrial. Pero no es nada distinto de un tándem evolutivo que hemos venido llevando. Pero ¿por qué es tan relevante y tan relevante para este tema? Porque afecta muchísimo algunos de los mercados sobre los cuales basamos toda esta lógica de nuestro modelo de desarrollo, que ya estaba siendo afectada, por supuesto, en el tema político por esta disrupción geopolítica. Es tan fuerte esa combinación de las dos que fíjense que ahorita no estamos hablando de una guerra fría como la que se dio entre Rusia y los Estados Unidos en los 60s y los 70s y los 80s. Esta es una nueva guerra, es la guerra por los datos, es la guerra por la información. Y todo el posicionamiento de los dos países y todas las discusiones que están dando son alrededor de cómo tanto China como Estados Unidos se posicionan en el mundo, en este mundo de la era digital. Pero esa tendencia, ¿qué impactos tiene? Por lo menos tiene muchísimos, acá nos podemos quedar horas, pero tiene dos que son súper fundamentales para este tema. El mercado laboral y el sistema educativo. ¿Por qué el mercado laboral? Porque el mercado laboral ha venido evolucionando desde que introdujimos la máquina de vapor rápidamente. Y entre más se desarrollan tecnologías, más necesaria la especialización del trabajo, más importante la creación de productividad,
más importante el desarrollo de conocimiento que se convierta en innovación, que se convierta en inversión, que se convierta en mejores salarios, que se convierta en mejor calidad de vida, que se convierta en un ciclo de crecimiento en PIB para la población. Eso lo entendemos, lo hemos venido llevando, pero ahorita estamos en una disyuntiva y es que esta última aceleración de tecnologías, de innovación, de productividad, es cerca de 3.000 veces más fuerte de lo que fue la revolución industrial, porque es 100 veces más impacto y 10 veces más rápido. Perdón, de 1.000 veces. No, 3.000, 3 veces más rápido. ¿Y qué implica eso? Miren lo que nos pasó hasta acá. Nosotros tomamos ese modelo de desarrollo y lo aplicamos en Colombia. Y dijimos, democracia, democracia, listo. Vamos a tener 200 años de democracia ininterrumpida, prácticamente. Y hemos sido capaces de hacerlo. No es una democracia perfecta, pero seguimos en democracia. Economía de mercado. Vamos a asumir los modelos de economía de mercado, vamos a crear los instrumentos para que eso funcione. Y ahí vamos creciendo y hemos logrado, sin contar el año pasado, que es un año, ojalá que sea outlier de la serie histórica, un crecimiento de los últimos 50 años de 3.6%, dentro de un modelo de iniciativa privada que todos conocemos. Pero si descomponemos ese crecimiento del 3.6% colombiano y miramos en una fórmula muy básica ese PIB equivalente, y perdón acá con los economistas, pero es básicamente el valor agregado, si los componemos es cuántas horas trabajamos multiplicada por la productividad por hora, ese concepto de productividad, que no es, esa caja negra no es nada distinto que la utilización de las tecnologías. El 80% del crecimiento de América Latina y de Colombia un poquito menos, pero está basado en cuántas horas trabajamos. Y solo el 20% está basado en mayor productividad. ¿Qué es eso? Los grandes años de crecimiento donde se formó más clase media en Colombia, donde hubo más oportunidades de trabajo, fueron los años posteriores a los primeros años de migración, fueron los 70s y los 80s, finales de los 60, 70 y 80s, donde ocurrió la gran migración y donde ocurrió la gran explosión demográfica. Pero ese modelo, todos esos niños que nacieron en las comunas de Medellín y en los barrios de Bogotá y de Barranquilla, no se integraron al mercado laboral y a la generación de oportunidades y al contrato social, como lo estaba yo definiendo, como deben haberse integrado. Desafortunadamente, nos llegó esa explosión demográfica tremenda. En los países que se volvieron países desarrollados, supieron apropiarse de esas manos de obras y ponerlas cada una a un mayor nivel de productividad con esa integración de tecnologías, con un modelo de economía de mercado mucho más sólido que el nuestro, que podemos después hablar de por qué. Y eso nos llevó a que Colombia, 50 años después de haber todo ese proceso, si nos paramos hace un par de años, tenga un modelo en el cual hay una tasa de crecimiento interesante, 3.6%, pero que cuando la descomponemos es fundamentalmente su gran ecuación es mano de obra barata, no es apropiación tecnológica. Eso tiene un impacto. La mano de obra barata y el modelo que decidimos utilizar, que es de poca apropiación tecnológica, y después podemos ir por sector viendo por qué y dónde pasa, lo que termina ocurriendo es que genera un mercado laboral muy débil. 50% de la economía es informal. Y los señores que están en esa economía informal, que están como sus padres y como estuvieron sus abuelos cuando migraron, siguen estándolo hoy en día y sus nietos, si no hacemos algo suficientemente significativo, van a seguir en una proporción importante estando en esa economía, están por fuera del contrato social. Nuevamente, pensiones, salud, aunque salud hemos logrado, la ley 100 en eso sirvió muchísimo para cobertura, empleo formal y salida de pobreza. Y si lo vemos desde el punto de vista de empleado, empleador, ¿y qué pasa no con la oferta, sino qué pasa con el lado de la demanda? Ese 3.6 se puede también descomponer y ver la riqueza, ¿quién se la llevó? La riqueza, en su gran mayoría, hace una riqueza empresarial. Una parte importante se la lleva el gobierno a través de impuestos, y más ahora con esta reforma que se nos viene. Pero el gran perjudicado entre esa ecuación han sido los asalariados, cuyo salario no ha crecido significativamente, solamente el 13% del total de esa riqueza acumulada se ha ido para aumento de salarios. Y no nos debe sorprender, porque es que es un modelo de mano de obra barata.
Eso entonces nos define a nosotros una situación compleja de un contrato social que ha venido avanzando en Colombia. Por supuesto, ¿quién no puede negar los avances de los últimos 100 años en Colombia? Son increíbles, los últimos 20 años increíbles, pero todo es relativo en la vida. ¿Y por qué es tan relevante la relatividad acá? Porque la era digital trae otro concepto importantísimo, y es que cambia la forma en que nos informamos y nos comunicamos con la creación de las redes sociales. Y ese concepto cambia por completo la forma en que la gente también maneja sus expectativas y la paciencia que tiene. Entonces, en una información que antes estaba curada para bien o para mal, que tenía responsables para bien o para mal, ahora es ilimitada, fácilmente genera una alienación y lleva a la gente a unas posiciones extremas porque el modelo no tiene control de ninguna naturaleza. Y está afectando el círculo político, está afectando el círculo económico, y está afectando e impactando la imagen de todas las instituciones, porque la población, en un número importante, sin toda la información suficiente, pero con toda la información del mundo, toma una serie de decisiones no informadas o no bien informadas y presiona al sistema diciendo, oiga, yo tengo unas necesidades que las estoy viendo, que las tienen de al lado, pero yo no las estoy pudiendo satisfacer y no tengo paciencia para esperar. Y los gobiernos ni siquiera tienen ahora una luna de miel de 6 meses. Y entre más prometes, más incumples. Y ese es el contexto sobre el cual estamos cuando llega el último impacto, que es el COVID. ¿Y cómo nos afecta el COVID? Ya sabíamos que íbamos a tener un impacto muy grande sobre todos nuestros mercados, particularmente el laboral y el sistema educativo. Pero COVID lo que hace, más allá de toda la problemática de salud, que por supuesto pues, no podemos ignorarla para nada, pero desde el punto de vista de social desarrollo social, lo que hace es que acelera significativamente la era digital. Y unas tecnologías que existían, es más, el 52% de todo lo que hacemos en Colombia se puede ya automatizar, que implicaría que si lo automatizáramos, una gran parte del empleo actual como lo vemos no se necesitaría. Eso era antes del COVID. Con el COVID, lo que pasa es que nos dimos cuenta que muchas de esas tecnologías que estaban disponibles sí se podían masificar mucho más rápido y lo hicimos, por definición. Y hubo unos sectores completos de la economía que fueron capaces de adaptarse muy bien, sobre todo en la economía formal, con estas nuevas tecnologías. Pero también nos desnudó las falacias de nuestro contrato social. Y tomemos, bueno, salud ni hablar, pero educación. En educación, quien tuvo acceso a los privilegios de un Internet de ancha banda, de smartphones y tablets y computadores, de profesores que pudieron adaptar sus clases, de colegios que pudieron adaptar su infraestructura y de padres que pudieron apoyar a esos niños, no solamente les fue mejor, no solamente les fue igual, sino mejor. Pero esa es una parte probablemente de los que estamos todos acá conectados con nuestros hijos. Pero una parte muy importante de la población colombiana no lo pudo hacer. Y lo que demostró es que perdieron un año. Y probablemente se vaya a ver, creo que salió ya la semana pasada, antepasada, la diferencia entre los ICFES, y este año va a pasar también entre los colegios que pudieron adaptarse bien y los que no, por ejemplo. Pero lo podemos ver también en el trabajo. La capacidad de las grandes empresas, Grupo Colpatria, todos los grupos grandes, mercantil, perdón, nosotros en McKinsey, todos, de adaptarnos fue increíble. Es más, para servicios, tanto financieros como de consultoría, como algunos otros, la productividad aumentó. Pero la diferencia en conectividad entre la empresa grande y la empresa mediana en Colombia es de 7 veces, en capacidad de banda ancha y en conectividad real, que ya los define como dos jugadas absolutamente diferentes y la capacidad de poder movilizarse en esos mercados. Entonces empieza a mostrar esas falacias del contrato social en todos los componentes del contrato. Y eso es lo que trae COVID. ¿Y por qué es tan relacionado? Y empiezo a cerrar con este tema del futuro del trabajo. Porque cada vez que ha habido una revolución de estas, la humanidad se ha preguntado si el trabajo va a desaparecer o no. Cuando aparecieron los tractores dijeron, pero es que se van a acabar los campesinos. Y en buena medida se acabaron, porque es que el 90 y pico % de la población éramos campesinos. Pero no significó que se acabara el trabajo. Una migración de empleos a otro tipo de empleos, y el empleo en el campo ahora es un empleo
con unas condiciones diferentes en donde hay mucha más productividad y se trabaja en asociación con las máquinas. Este es uno de los sectores más tecnificados del mundo hoy en día. Y ha pasado lo mismo con todas las otras revoluciones. Y ahorita la gran inquietud que se vivía antes de COVID era, ¿qué va a pasar con el empleo si nosotros seguimos desarrollando a esta velocidad de desarrollo de las tecnologías? ¿Y qué va a pasar eh, con el desempleo más que con el empleo? Un mercado laboral como el nuestro. Lo que nos termina diciendo es algo que es válido en las anteriores revoluciones y ahora es más importante y ahora con COVID sí que se ve. Y ahora les explico por qué con COVID sí que se ve. Y es que el empleo tiene que evolucionar y las condiciones de empleo en la medida que el ser humano evoluciona. Así como había unos momentos dramáticos en donde había inclusive esclavitud, hoy en día la flexibilidad laboral y no por satisfacer unas necesidades de un empresario de una comunidad específica, sino porque la velocidad de cambio entre lo que se requiere en el trabajo y lo que sabemos o lo que saben los empleados es dramática y hay que ajustar esa pertinencia constantemente. Y entre más rápido desarrollemos tecnologías y más rápido nos vemos y más rápido nos la apropiemos, más ágil tiene que ser el mercado para ajustar la convivencia entre el ser humano y la máquina y las máquinas inteligentes para que trabajen en conjunto. Y eso tiene un efecto no solamente sobre el mercado laboral, que tiene que ser súper flexible, sino tiene un efecto sobre el sistema educativo, que también lo tiene que ser. Estudiar 10 años hoy en día es no diría que una locura para todo el mundo, pero para muchos sí, porque en la medida que vaya a terminar ya, lo que aprendí ya es obsoleto. Probablemente lo que vamos es un proceso de reskilling o de reeducación en el trabajo de la gente, en el cual no paremos. Y en la medida que vamos desarrollando más tecnologías, más vamos aprendiendo. Y lo estamos viendo. O sea, todo lo que es una digitalización de cualquier institución financiera, por ejemplo, implica un cambio por completo de las estructuras laborales, de una cantidad de cargos que ni siquiera se nos había ocurrido, que no están en los códigos, que no los conseguimos en el mercado, que por lo tanto generan una presión en salarios hacia arriba. Y a esa gente le va a ir bien, le va a ir muy bien. Eso es parte de ese proceso de desarrollo de un país. Y eso era solamente por el impacto de la era digital y por el impacto de los mercados y de los mercados de comercio, sobre todo de inversión. Pero cuando el COVID pega, le mete una ecuación adicional que no la hemos visto, y es la ecuación del distanciamiento social. Como nos forzó a hacer distanciamiento social, también permitió identificar trabajos que distanciados socialmente son más productivos de aquellos que no lo son. Y particularmente van a ser todos los trabajos de oficina. No son los únicos, pero es en particular. Volver al modelo que habíamos visto antes es difícil imaginarlo, porque hay mayores productividades demostradas en algunos sectores de la economía. En el e-commerce, por supuesto, pero también, solo a manera de ejemplo, en el mercado del trabajo en oficinas y de servicios profesionales, en donde uno lo puede hacer en casa y ser más productivo. Y eso va a implicar mayor aceleración y mayor impacto sobre el mercado laboral y mayor necesidad de flexibilidad y mayor flexibilidad también del sistema educativo. Y en esas estamos, ese es el contexto, como yo lo veo en este momento, con una presión súper fuerte para los países, para sus líderes, para los gobiernos, para los empresarios, que además dentro de todo este sancocho en el que estamos, se han visto afectados también por primera vez en mucho tiempo en algunas partes como Colombia, en donde sus niveles de popularidad, o llamemos de alguna forma los indicadores negativos frente al empresariado, se han visto impactados muy fuertemente. Y con la mitad de América Latina creyendo que de pronto el state model, el state capitalism, es igual de bueno, y la otra mitad creyendo que no, creyendo que lo que tenemos que hacer es mantener el modelo democrático e impulsarlo. Y algunos todavía rezagados, pensando que el comunismo, que ya ese por lo menos había salido de la ecuación, excepto aquí y tal vez en Corea del Norte, comunismo, siguen siendo unos modelos viables. Pero si sacamos ese, quedan los otros dos en una franca lidia de ideologías, en donde algunos creen que los componentes menos democráticos son viables para sacar adelante una sociedad, otros creen que los componentes más democráticos, y los que creen
además que el menos democrático es viable, también creen que el rol del Estado, por definición, al haber menos democracia, debe ser más fuerte como intervencionista del Estado, de la economía, vis a vis el modelo de iniciativa privada. Y ahí es donde estamos parados hoy en día. Y quiero cerrar con un último comentario. Ese es como el análisis de nuestro modelo, el análisis de lo que está pasando con ese modelo en el contexto latinoamericano y colombiano, más allá de los titulares de prensa, de lo que está pasando con los mercados laborales, los mercados económicos en general, pero dejar una reflexión del famoso so what y qué. Yo creo, y acá estoy siendo más subjetivo que en todo lo que he dicho hasta ahora, que si creemos una parte por lo menos de esta historia y creemos en un modelo o en el otro, tenemos no solamente que definirlos, definir nuestras creencias, estudiar nuevamente y saber por qué defendemos un modelo o el otro, pero sobre todo dialogar. Porque buena parte de lo que pasa en nuestras economías y por las cuales no hacemos las reformas que hay que hacer, no dependen de si somos de izquierda o derecha o si creemos más en democracia o menos. Yo creo que al final del día todos queremos algo semejante en su gran mayoría, y es una sociedad más justa, más equitativa, que se desarrolle más rápido, que crezca más rápidamente, donde la gente pueda accesar a las oportunidades. Y cuando miramos muchos de los componentes de ambos modelos, sin ir al comunismo, que ese ya raya en la diferencia, son los mismos, hay sinónimos. Lo que no hay es diálogo. Acá hace mucho tiempo no hay un diálogo profundo de lo que estamos tratando de hacer y para dónde vamos. Y seguimos pensando que el enemigo es el que vive en la casa al lado, cuando el enemigo no existe. El enemigo es el COVID, el enemigo es la tecnología, el enemigo es el atraso y la falta de educación. Y solamente como sociedad, cuando lleguemos a unos acuerdos mínimos fundamentales de lo que no podemos estar discutiendo y más bien cómo vamos ajustando ese modelo, creo que vamos a avanzar suficientemente rápido. No implica que no tengamos futuro, no implica que el fin de la historia sea una pelea por décadas y décadas y décadas, pero yo creo que este tipo de conceptos y lo que estamos charlando aquí, el futuro del trabajo y la implicación del contrato social y por qué hay que hablar del contrato social y por qué hay que solucionar el contrato social, más allá de con reformitas o con reformas más grandes, es lo que tenemos que tener en la mesa y discutirlo a nivel personal, cómo contribuyo yo en este proceso, qué entiendo yo del proceso y qué no entiendo, cómo contribuyo como familia, qué es lo que tengo que estar discutiendo en la casa, por qué tengo que ser tolerante en una época de intolerancia, por qué tengo que escuchar a los demás y no ceñirme a lo que me dicen mis redes sociales, cuál es mi rol como empresario, el famoso cuento de capitalismo consciente, y no solamente capitalismo por capitalismo, que implica que ya el shareholder no es el centro, sino que es el medio para lograr algo que es mucho más grande que solamente las ganancias. ¿Qué implica como sector? Y por supuesto, ¿qué implica como país? Y perdón, voy a parar ahí porque si no sigo y me entusiasmo. Muchas gracias, Andrés. A esa ecuación que usted plantea y leyendo el libro de Bill Gates sobre el cambio climático, uno tiene pues, cifras que yo por lo menos desconocía en que anualmente emitimos 51.000 millones de toneladas de carbono crean y acentúan el problema del cambio climático. Ahora viene el tema de que de cara al año 2050 queremos ser cero emisiones. Y en el año 30 una disminución importante del 30% de las emisiones, cuando dice, digamos, en el libro dice Bill Gates que mensualmente se construye una ciudad como Nueva York, mensualmente en el mundo, de aquí al año 50. Entonces hay un gran consumo de cemento, donde dice que el cemento, el acero y los plásticos son los mayores emisores para el efecto invernadero del globo. Entonces, es una nueva variable que se está introduciendo en el mundo y países como nosotros, que somos emisores relativamente pequeños frente al total de esos 51.000 millones de toneladas, tenemos que empezar a jugar y
dice ahí, digamos, la parte de estar en el trópico, el sembrar árboles, captura carbono, con lo cual, por la cantidad de horas sol, frente a, digamos, a países del norte o el sur, donde la captura, no hay captura, inclusive hay liberación de carbono en los bosques. ¿Cómo juega esto dentro de la ecuación que usted dice? Tienes absolutamente toda la razón. Esa es otra de las grandes tendencias que viene desde hace rato. Y tiene dos razones. La primera es, está muy asociada al consumismo, por supuesto, al consumo de los recursos naturales que durante siglos, por lo menos los últimos 200 años, las economías occidentales desarrolladas, pues, utilizaron y se desarrollaron. Y se desarrollaron talando y se desarrollaron explotando recursos naturales y explotando petróleo y carbón y todos los otros recursos que pudieran. Pero obviamente después se dieron cuenta del daño que estaban haciendo y ellos mismos empezaron a conservar y llegaron los primeros acuerdos y esos acuerdos en algunos casos no eran suficientes o no estaban dispuestos a cumplirlos, por lo tanto crearon los bonos y los mercados de conservacionismo que les permiten a ellos lavar de alguna forma conciencia y decir, oiga, venga, yo como no puedo abatir en la forma en que quisiera, pues entonces compro la capacidad de abatir sembrando árboles en el Amazonas, pero sigo desarrollando. Y eso se suma al consumismo que tenemos obviamente en Occidente, que es tremendo, particularmente en los Estados Unidos, pero ahora en el Asia y particularmente en la China. Todo el mundo decía que es que a los chinos no les gusta la carne. Pues claro, cuando no la puedo consumir porque no tengo cómo, no me gusta, pero cuando la pruebo y me gusta, me fascina. Y lo mismo pasa con cualquiera de los recursos naturales, empezando por inclusive el propio carbón. ¿Por qué los precios de carbón durante tantos años han estado tan buenos? Obviamente está la oscilación del commodity, pero ¿por qué estamos en un proceso de urbanización en la China tremendo? Todas las semanas 500.000 chinos y hasta el año 2030 van a migrar del campo a la ciudad. Cada semana. Y esos señores necesitan una casa, y necesitan un asfalto, y necesitan unos lugares de trabajo. Y eso requiere toda la energía del mundo, incluyendo el petróleo y el carbón, que es lo que de largo plazo define esas tendencias de precio, más allá de lo que pase con carteles o lo que pase con logística o lo que pase con aperturas específicas de plantas. Entonces está súper asociado a lo que tú estás trayendo y cuando lo traemos a Colombia y a nuestros países nos afecta de una forma muy importante. Por un lado, porque nosotros somos en teoría los destinados a hacer despensas, porque tenemos la tierra que si la utilizáramos a los niveles de productividad que utilizan otros países, seríamos unas potencias. No solamente porque produciríamos para nosotros, sino porque podríamos exportar ante esa demanda creciente que hay, pero requiere de un mercado de tierras que permita la escala. Y dos, porque más allá de la tierra y del agua que la tenemos en abundancia, si no la cuidamos obviamente la perdemos, particularmente el agua, nosotros también tenemos los otros recursos naturales que han sido nuestra fuente de crecimiento en unas economías de hidrocarburos y de petróleo. Pero ahorita estamos entrando en una discusión global en donde nos dicen, oiga, no se vale jugar con hidrocarburos y con petróleo. Y van cada vez con más fuerza. Y te van a ver feo, como patito feo, si sacas carbón. Y más carbón de mina abierta. Y te van a mirar mal si sacas petróleo, independiente si es fracking o no. Porque se viene la energía eléctrica y el mercado de energía eléctrica, se viene todo el mercado de hidrógeno ahorita. Pero en el intermedio, esos recursos con los que nosotros contábamos en nuestras proyecciones, y estoy seguro que el ministro de Hacienda sí que cuenta con ellos, para poder nivelar el modelo y seguir avanzando y sacando gente de la pobreza, pues vamos a tener una presión adicional en este momento, más allá de la presión mediática, de la presión de redes sociales, económica, de negociaciones, en las cuales Colombia tiene que estar súper bien preparado y tenemos que tener unos tigres en el Ministerio del Medio Ambiente y en el Ministerio de Hacienda y en los representantes en todas estas negociaciones que se van a venir y que las viste en el libro y que son una realidad. Y para allá van los mercados. Y más ahorita con Biden. Gracias, Andrés. Veo que Francisco Sierra tiene levantada la mano. Por favor, le damos el micrófono. Sí, buenas noches. Adelante, Francisco. Yo tenía una pregunta, cambiando un poquito el tema que acabaron de hablar. Cuando Andrés hablaba sobre el tema de la velocidad de las tecnologías y de todo el proceso de cambio que se ha venido dando, yo veo algo rezagado, sobre todo en el país, y es el tema de la legislación.
digamos, todos estos procesos de teletrabajo y todo esto empezaron hace lo que empezó el COVID prácticamente, pero la ley hasta ahora está empezando a pensar en proyectos. Ahí, como ¿qué opinión tiene Andrés al respecto o qué nos puede decir? Los estados, acá es otro, perdón, estoy siendo muy opinionated, pero pues esa es la idea, ¿no? Acá estamos entre amigos. Los estados y los mercados y la regulación y la legislación de los mercados nunca van a ir a la velocidad de la innovación. Si fueran a la velocidad de la innovación, la matarían. Porque para cuando la regulen, si uno aplica esa regulación en los fundadores y padres de quienes originaron la necesidad de la regulación, jamás sacarían una empresa adelante, una nueva idea, por definición. ¿Eso qué te dice? Eso te dice que es una realidad lo que tú dices, es preocupante y en la medida en que nosotros tengamos una mayor capacidad de innovar y de agilizar en el Estado también, va a ser fundamental. Varias razones. La primera obviamente tiene que ver con todo lo que es la capacidad de poder normar. Y te voy a dar una demostración subjetiva nuevamente, y perdón por ser tan reiterativo, pero que a mí me impresiona mucho. La apropiación de la primera de las grandes tecnologías, que es la máquina de vapor. Pues más allá de las textileras, el otro punto fundamental fue el desarrollo del campo y particularmente el tractor. El tractor es una tecnología que tiene más de 200 años. No estamos hablando del Internet de las cosas con la última tecnología del mundo. No estamos hablando de un InsurTech. Estamos hablando del tractor. Pero el Brasil, que va adelante de Colombia y va bastante adelante de Colombia, tiene 10% de apropiación tecnológica frente a los Estados Unidos en tractores. Lo cual te dice que Colombia casi que te lo puedes decir con seguridad está por debajo del Brasil, porque no es sino ver las extensiones y las plantaciones en Brasil versus las colombianas. Entonces te dice que nosotros no hemos sido capaces de apropiar una tecnología de 200 años que con otras 3 o 4 tecnologías definen el 80% de la diferencia en productividad del campo. Entre el tractor, las semillas genéticamente modificadas, el manejo del clima, llámese invernaderos en el mundo anterior ahorita con todo lo que se tiene, la irrigación y las tecnologías ahora digitales, explicas el 80-90% de la diferencia en productividad. Pero la más básica de todas, que te define casi el 30% de diferencia en productividad, que es el tractor, no está apropiado. Y no es porque no sepamos, o sea, todos sabemos que es un tractor, no hay que hacer una investigación y desarrollo y contratar a 30 PHs desde la Nacional para desarrollar un mejor tractor. Cómprate el que está en la esquina. Lo que no hemos podido, y ahí le pegaste en el clavo, es ajustar bien la legislación. En este caso es la propiedad de la tierra y el manejo de la tierra. Complejísimo, un problema central de desarrollo en Colombia desde hace tantos años. Tienes toda la razón. Y ese es tal vez para poner el más claro de todos los ejemplos, pero por supuesto que cuando lo llevas a lo que acaba de pasar con teletrabajo, pues es clarísimo. ¿El gobierno lo sabe? Yo creo que lo sabe. Hay gente muy capaz. ¿Tiene la capacidad política de hacer esos cambios? No lo sé. Tenemos también otra mano levantada, César Ramírez, Santiago. César Ramírez, por favor, le damos la palabra. César, si quiere quitarle el mute al... Y Santiago, ¿por qué no preparamos esas Buenas preguntas? tardes. Adelante, César. Gracias. Buenas tardes, doctor Santiago. Andrés, una inquietud. Señor. Usted estaba mencionando hace un rato que, bueno, estamos atravesando la cuarta revolución industrial. Recientemente, el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el país fue echada para atrás su creación. Menos del 1%, cerca del 0,7% del PIB se invierte en ciencia y tecnología. ¿Cómo ve usted de cara a la pospandemia y a eso que David Salomon, el CEO de Goldman Sachs, dijo que era aberrante? Y es el teletrabajo, o sea, cómo conjugar en un país como el nuestro, con inversiones tan ínfimas en ciencia y tecnología, con algunos conceptos como el que ya mencioné. ¿Qué es lo que espera nuestro país concretamente y Latinoamérica, si se quiere, en términos de teletrabajo post-pandemia? Creo que ahí tienes dos preguntas muy relevantes, la del teletrabajo y pospandemia y esa apropiación de tecnologías desde esa época. Yo creo que
Es cierto que nosotros no invertimos suficiente en innovación. Pues es tan cierto que te acabo de dar los datos, el 3.6% del crecimiento, solo el 20% es innovación, el otro 80% es mano de obra barata, son horas introducidas al sistema. Lo que explica el otro 20% es productividad, y la productividad no es nada diferente de apropiación tecnológica. ¿Cuánto de eso tiene que ser innovación dura y pura? Desarrollar nuestra propia vacuna, por poner un ejemplo ahorita. Yo creo que es fundamental desde el punto de vista estratégico, pero desde el punto de vista de desarrollo, nos va a llevar más rápido a curar o a generar inmunidad de rebaño, no creo. Entonces, hay una ecuación entre invertir, que es necesario en ciencia pura, y apropiar. Y el ejemplo que te decía ahorita del tractor, lo podemos llevar sector por sector. Lo podemos llevar a retail, a los nuevos formatos, donde vemos en el momento en que se innova en Colombia, cómo se transforma el mercado. Solamente contraer el category killer, y faltan todos los otros formatos. Lo podemos ver en construcción, donde ves cómo en el sector construcción, solamente aplicando Lean Production y las nuevas tecnologías de Lean Construction, perdón, y todo lo que es BIM, tú puedes transformar un sector y además generar más empleo del empleo que generabas anteriormente, con una especialización de mano de obra, porque generas escala. Entonces, esas apropiaciones yo creo que son fundamentales y son parte esencial del trabajo. La pregunta es, ¿cómo generamos esa apropiación? Lo mismo te pasa con teletrabajo. Tú quieres generar esa apropiación tecnológica, pero lo quieres hacer bajo unas condiciones de mercado laboral eficientes, productivas y humanas, no infrahumanas. ¿Cómo apropiamos más rápidamente? ¿Qué nos lleva a eso? Yo creo que tiene que ver con el modelo de economía de mercado. Hay otro concepto que para mí ha sido fundamental, que me declaro poco conocedor, pero valdría la pena si a alguien le interesa que lo estudiemos y estoy dispuesto a estudiarlo en conjunto, pero es la famosa Primera República o Revolución de los Progresistas en los Estados Unidos. Bien llamados progresistas a propósito, ¿sí? El progresismo en Estados Unidos es el movimiento de Franklin, no de Franklin, sino de Teddy Roosevelt. ¿Y qué fue lo que él hizo? Él reconoció que en Estados Unidos se estaba creando una nueva clase muy pujante de industriales, pero reconoció que el mercado tenía que operar de una forma diferente. Había unas anomalías en el mercado en donde había una generación de rentas y una extracción de rentas muy importante, particularmente de Standard Oil, de Ford, JP Morgan y algunas de las grandes empresas. Y él introdujo una serie de reformas institucionales y la creación de unas instituciones muy profundas que cambiaron el concepto y pusieron al consumidor en el centro. Y los americanos han cumplido muchísimo, no siempre. Ahorita están en un problema grande con estas grandes empresas como Facebook y Google, que están volviendo a ser monopólicas, pero históricamente en los últimos 80 años, 70 años, sí han sido muy juiciosos de tratar de tener una defensa del consumidor central. ¿Y por qué es tan relevante para tu pregunta? Porque ¿cómo funciona la economía de mercado? La economía de mercado es una empresa que genera utilidades y que genera formación de capital. Y lo otro que genera, además de impuestos, es un salario que, si es suficientemente bueno, le cubre las necesidades a una persona, y esa persona, como está cubierta en sus necesidades básicas, genera un ahorro. Ese ahorro genera una demanda que le implica un consumo, y cuando genera el consumo, el empresario esas utilidades las reinvierte en vez de sacarlas en dividendos o dejarlas inactivas. Y cuando reinvierte, típicamente lo hace porque dice, oiga, yo tengo una demanda interesante, tengo un consumo muy fuerte, voy a invertir y lo hago en una nueva tecnología porque estoy en un mercado competitivo donde quiero ganar. Y en el momento en que invierte en nuevas tecnologías, ahí es donde ocurre la apropiación tecnológica, que es milagroso, porque apenas lo logras, hay una especialización de mano de obra por definición, porque no todo el mundo sabe manejar esa tecnología. Entonces tienes que entrenar a las personas en esas tecnologías, en bienes y servicios, que hace que suban sus salarios porque son más costosos en el mercado. Miren lo que está pasando hoy en día si quieren contratar a un UX designer. Y con base en eso, se genera un círculo virtuoso, porque invierto, tengo mejores productos, vendo mejor, aumento mi productividad por esa inversión tecnológica, pago mejores salarios y se mueve la rueda de crecimiento y el PIB va subiendo. Entonces, es súper importante lo que estás diciendo desde el punto de vista de cómo apropiar. Necesitamos que los mercados funcionen mucho mejores, que las superintendencias sean mucho más fuertes y hagan el trabajo que tienen que hacer y no el que no tienen que hacer. Gracias. Jerónimo tiene una pregunta también. Por favor, le damos el micrófono a Jerónimo Castro. Adelante, Jerónimo. Sí, hola Andrés. Una pregunta. Digamos que el tema de apropiación de nuevas tecnologías, mayor productividad y el nivel al que se puede hacer eso, pareciera casi como si Colombia renunciara a ser un jugador, y si uno lo compara con países como
digamos, Corea o Israel o Suiza, digamos, en un contexto pues, global, o en el caso de América Latina con Chile o con Uruguay, el papel de formación al más alto nivel pareciera que fuese un lujo y que estamos pensando mucho como en generar mayor productividad en operarios o en personas que pueden formarse rápidamente para hacer programación, y esa formación a alto nivel, que es donde está, pues usted ponía el ejemplo de las vacunas, pero es donde están las decisiones más sofisticadas. Es como si eso fuese un lujo al que Colombia no debería jugarle. Por supuesto. Te doy un ejemplo de lo que estás diciendo, estoy súper de acuerdo. En lo que estamos hablando ahorita, la pregunta de Santiago Perdomo, de cómo afecta esta tendencia también de sostenibilidad y de cuidar la naturaleza. Si nosotros vamos a las negociaciones globales de todo lo que se viene ahorita, que va a ser otra vez el tema importante porque Biden es un gran defensor del tema y afortunadamente en mi concepto, y vamos con activistas, los que representan son los activistas, eso es como cuando aparecen los españoles y nosotros lo estamos esperando con un taparrabo. Porque quien está sentado al otro lado son unos PhDs expertos, científicos de datos que entienden el impacto, están sentados con PhDs de economía y están negociando los tratados con base en el impacto económico de largo plazo y social sobre sus países. Y si tú te sientas del otro lado y no tienes ni idea cuál es la ecuación, pues es como en el juego, en la película de Matrix. No sabes qué está pasando. Entonces hacen contigo lo que quieras y no vas a llegar con ningún acuerdo que tenga ningún significado cuando eres el dueño del Amazonas. Es un ejemplo de lo que estás diciendo, Jerónimo. Debemos tener unos expertos realmente de una profundidad de clase mundial porque somos los dueños del Amazonas y tendríamos que tener aquí los que más saben, no desde el punto de vista únicamente de conservacionismo del árbol, sino de economía del conservacionismo, todos PhDs en esos temas, como ejemplo. Y además, ahí ya no renunciarías a ese aspecto. Como no renuncias, sí, haces transformaciones que requieren no solamente que el operario lo haga, la misma del agro que estamos hablando. Mira lo que ha pasado en el Perú en los últimos años. Obviamente ahora están en un desmadre increíble, pero más allá de lo que está pasando políticamente allá, el desarrollo del agro en los últimos 10 años en Perú ha sido increíble. ¿Por qué? Porque lograron escala sobre el desierto. En toda la región del medio Perú lograron unas economías de escala increíbles y están logrando unas exportaciones increíbles. ¿Qué fue lo que hicieron? Se pusieron de acuerdo en 2 o 3 reformas importantísimas que permitieron la inversión a escala, que permitieron la transformación, y esa gente está saliendo adelante. Y no están renunciando por no estar en Suiza, como un ejemplo. Pero tienes toda la razón. Entre más ilustrados y más preparados estén nuestros dirigentes y todos los que contribuimos a elegirlos, que al final somos todos, mejor. Y por eso mi punto del diálogo. O sea, ese diálogo entre izquierda y derecha hay que propiciarle, hay que ver, quitar la paja y mirar cuáles son los componentes fundamentales en los que estamos de acuerdo y bueno, démonos los debates. Pero la flexibilidad del mercado laboral, por ejemplo, la izquierda debe ser el que más la empuja. Porque si no está condenando a mucha gente a la pobreza. Andrés, quisiera cerrar esta tanda de preguntas con una que nos hace Clayton Clark en el chat y pregunta cómo llevar el tema de tecnología con la educación, cómo llevar la innovación al aprendizaje y al método de enseñanza que se practique. Mira, no lo sé, pero hay una reflexión detrás de tu pregunta importantísima y es, si tú estudias los mercados laborales y el de Colombia no es una excepción en eso, vas a encontrar una cosa muy curiosa y es que hay una gran demanda de empleos, de ciertos empleos, y hay un gran desempleo. Y uno diría, pues lo obvio es que la gente estudie en donde hay demanda y entonces se cierra la brecha de desempleo y se satisface la demanda. Pero no pasa, particularmente con los jóvenes. Nosotros tenemos un problema de desempleo juvenil y de informalidad juvenil y particularmente de mujeres, tremendo. Y uno diría, bueno, pero esto es cuestión de sentarse y revisar el SENA y las políticas del SENA y alinear los intereses de quienes están generando los empleados, que son los empleos, que son los empresarios, con quienes está formando los que es el gobierno a través del SENA. Y hay una junta directiva donde está sentada la ANDI, están sentados los empresarios, están sentados los señores del Ministerio de Trabajo y está sentado el SENA. Pues es cuestión de hacer los análisis y cerrar la brecha. Pero la realidad es que ese pensamiento se ha tenido por décadas, por una década por lo menos, y no se ha logrado cerrar al nivel que uno quisiera.
Entonces dice que es más difícil que la solución de texto. Y esa es una gran incógnita. ¿Por qué es tan difícil? Yo creo que es por la inflexibilidad de los mercados. A los que estamos acostumbrados, que son mercados con unas reformas de los 70s y los 80s, cuando ya estamos en otro mundo que es que no se compara con ese mundo. Ahora, desde el punto de vista del skill learning, el sistema educativo no te está dando lo suficiente, y ahí Jerónimo lo debe saber más todavía desde Colfuturo. Pero si tú miras, mucha de la gente que probablemente en Mercantil Colpatria y en otras instituciones semejantes estén contratando, para los nuevos trabajos, que son trabajos además de fácilmente 10 millones de pesos, son gente que no está pasando por las escuelas en las que se ve haber formado, sino que están formados en el mercado, que te está diciendo, oiga, hay algo muy extraño, y en un número proporcionalmente grande. Todos esos diseñadores, arquitectos de datos, UX, designers, ingenieros de sistemas, pero para estos temas de digital, no están siendo necesariamente todos formados por el sistema. Es más, son pocas las universidades que tienen estas capacidades. Esto es mucho más un desarrollo tecnológico que no tenemos y que arranca desde la propia empresa. ¿Y cómo se están supliendo, perdón, eso no es español, proveyendo esas necesidades? Se están proveyendo básicamente desde la propia empresa, que está siendo capaz, poco a poco, pero con un sobrecosto, de encontrar esos jugadores y robándose los unos a otros y ir generando un mercado. Yo creo que los mercados se ajustan y evidentemente habrá escuelas que se den cuenta de eso, sobre todo técnicas, que aceleren su proceso de formación de esas carreras. Pero claramente acá lo que es un mercado que, como decíamos, si esperamos a que la regulación sea la que nos permita hacerlo, para cuando llegue ya estamos tardísimo. Yo creo que tiene que ser mucho más desde las propias empresas, con inversiones de programas de reskilling muy profundas, de revisión de esa brecha de talento y de acelerar. Y desafortunadamente solo las grandes lo pueden hacer bien, porque las pequeñas no lo van a entender suficientemente rápido. Y en otro tema de economía de desarrollo, ¿qué hace uno con las pymes? Andrés, muchas gracias. Santiago, creo que hay una última pregunta que me parece interesante en relación a los recursos que requieren recursos para el desarrollo, y habla del fracking, que yo llamaría los no convencionales. ¿Por qué pues hay tanta gente que se está oponiendo a ese tema dentro de la transición energética? Y más que si no sacamos eso en los próximos años cercanos, pues vamos a dejar atrapados unos recursos muy importantes que necesitamos para el desarrollo, cosa que le va a ir a pasar a Venezuela, que tiene 300 billones de barriles de reservas y ya se quedaron ahí en el subsuelo. Entonces, ¿qué opinión tiene Andrés al respecto? Mira, sin ser un experto en esa renovación energética, creo que aquí hay un dilema, varios dilemas entre la economía de desarrollo, la economía de sostenibilidad y varios otros. Y lo plantearía de esta forma. Nosotros, no hay forma de desarrollarnos si no aumentamos los niveles de inversión. Esto es una ecuación, ¿sí? Y el PIB y el crecimiento económico requieren de inversión y de inversión productiva. ¿Por qué? Porque tenemos que emplear a 13 millones 13% de desempleados, y tenemos que formalizar a 50% de la masa laboral. Y ahí es donde vamos a ver unos incrementos tremendos de productividad, que son incrementos de PIB y de formación de clase media. Pero eso no pasa si no hay oportunidades, y las oportunidades no llegan si no hay inversión. Moreno, cuando estaba en el BID tenía una frase que a mí me gustaba mucho, que yo no sé si será verdad o no, los economistas acá de la mesa deben saber, pero él decía que el roll of thumb, para poder uno realmente crecer a tasas superiores al 5%, era una tasa de 30% de inversión como porcentaje del PIB. Si uno mira la historia de Colombia, ha habido momentos interesantes donde esos niveles han estado muy altos, algunos desarrollados relacionados con esa urbanización, ese crecimiento tremendo que hubo
en los años de la urbanización y otros en los últimos años del gobierno Uribe, primeros años del gobierno del presidente Santos, en donde la tasa subió muchísimo, fruto de esa volver a creer en Colombia, después del primer periodo del presidente Uribe, en donde se genera una tasa que llega casi al 30%, llega como al 27%, después ha venido cayendo. ¿Y cómo logramos el 27, o el 30, o el 35? ¿Cómo lo han logrado otros países? Invirtiendo en todo lo que necesitemos. Entonces, la tesis desarrollista te dice acá lo importante es sacar a la gente de la pobreza, darle oportunidades, utilizar esos recursos para educarla, para que tengan mejores oportunidades a su vez, y diversificar el empleo, diversificar la industria. Y por lo tanto, para llegar al 30, se vale, por supuesto, sacar el petróleo y sacar el carbón y sacar el oro. Y obviamente con las tecnologías actuales lo que tienes que hacer es involucrar las tecnologías que generan el menor daño sostenible para poder en esa tier de esos productos involucrar esa tecnología, conseguir los permisos y sacarlo. Y aprender de otros países. Y Canadá es un excelente ejemplo. Canadá es un país minero y sin embargo es el país probablemente con más bosques o de los demás bosques. Y nadie le dice a Canadá que es un destructor de la naturaleza y sin embargo sacan una cantidad de minerales. Lo que están haciendo es reformaron sus instituciones, reformaron sus regulaciones y están haciéndolo de una forma suficientemente sostenible para que no estén en el ojo del huracán. Entonces están mezclando la lógica desarrollista con la lógica conservacionista, sin irse al extremo de que no, acá vamos a acabar con el río porque hay que sacar el oro, y el otro lado no, es que no se puede sacar el oro porque se va a acabar el río. No, vamos a encontrar la forma de sacar el oro sin acabar el río. Yo creo que ahí está la ecuación y claro que se puede, otros países lo han hecho, se llama desarrollo. Ahora, va a venir una presión, Santiago, fuertísima, porque aún para esos países les van a poner una presión, y lo ves en el libro de Gates, muy fuerte, sobre todo con esta decisión de devolverle al planeta lo que le hemos quitado y llegar a la línea cero. Bueno, muchísimas gracias. Eso me recuerda lo que dice el presidente Duque, ¿no? Producir conservando y conservar produciendo. Es parte de lo que se requiere. Muchísimas gracias, Andrés. Muy interesante la conferencia, las reflexiones, muy interesante. Tenemos que pensar cómo este país sí tiene cabida y campo y podemos crecer en el nuevo contexto mundial. Así que muchísimas gracias a todos los asistentes e invitarlos a la tribuna. La semana entrante no tendremos tribuna, la Semana Santa. La siguiente semana, el día 14 de abril a las 6 p.m. tenemos nuestra tribuna que nos estará acompañando el rector de la Universidad del Rosario, el doctor José Alejandro Cheney. Así que todos muy invitados a esa tribuna del próximo 14. Andrés, nuevamente, muchísimas gracias por participar en esta tribuna y muchas gracias a todos los asistentes.